Bienvenidos de nuevo a Tarifa Minuto Televisión. Seguimos con el ciclo de entrevistas a los líderes de los partidos políticos que están reunidos, que se reúnen en el pleno de nuestro ayuntamiento. Son la Corporación Municipal y ahora toca el turno al portavoz municipal del Grupo Socialista, a Francisco Ruiz. Paco, muy buenas, gracias por venir aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarnos, Alberto. Nada, por robarte tiempo, que sabes que yo te robo tiempo cada vez que puedo. Paco, estamos aquí porque ha pasado un año de legislatura de esta coalición Partido Popular Nuevos Aires Tarifa. Este año han pasado cosas, algunas buenas, algunas malas, algunas mejores, algunas peores, siempre desde el prisma que se mire. Y queremos saber tu opinión también, como portavoz municipal del Grupo Socialista, y saber lo que los socialistas y las socialistas de Tarifa piensan al respecto. Para empezar un poquito, todo esto, háblame de 8 años de gobierno, que has estado en el gobierno. Esa transición gobierno-oposición, ¿cómo la habéis tomado desde la parte de socialista y qué autocríticas podéis llegar a hacer, ¿no? Bueno, a nosotros se nos achacó en su día pues que, digamos, el salir del gobierno, pues no hubo un relevo, no hubo un relevo formal digamos, en el gobierno. Se nos comentó por parte del Partido Popular y Nuevos Aires que no había habido un relevo, que ellos llegaron el lunes y no había nadie para recibirlos. Y eso es una cuestión que evidentemente no ha pasado nunca. Imagínate, nosotros entramos en 2015, en noviembre de 2015, con una moción de censura. Como para que mira por aquí, por allí, ¿no? Evidentemente, la cuestión de saber qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer y cómo es la dinámica de un ayuntamiento se aprende o se tiene en cuenta, se sabe, pues los años también en los que estás de oposición. Es decir, si tú estás en la oposición, pues tienes que saber cómo va el funcionamiento del ayuntamiento, qué se está aprobando en pleno, qué se lleva en pleno, qué decretos se están aprobando, cómo va, por dónde van los tiros del ayuntamiento y cuál es tu forma de verlo, ¿no? Ese aspecto, y armando tu forma de tu argumentario o tu forma de actuar en el caso de que estuviera en el gobierno. Por lo tanto, si dicen que no tenían cosas cómo hacerlo, es porque no hicieron sus trabajos cuando estuvieron en la oposición, evidentemente. Y tampoco escucharon el 17 de junio, cuando fue el pleno para investir al alcalde. Tampoco me escucharon, porque en mi discurso, que además se publicó en redes sociales, viene punto por punto cómo está el ayuntamiento, cómo lo hemos dejado y cuáles son los retos inmediatos a seguir, como los proyectos, el remanente de hotelería que les dejamos para poder empezar a funcionar, y las diferentes obras que tenían que ir desarrollando, que estaban en marcha y que tenían que ir culminando. Por lo tanto, eso ya lo tenían también, que se lo di digamos, en un marco resumido en el discurso de que yo no lo tuve, por cierto. Es decir, yo eso ya se lo di también servido. Lo que pasa es que yo decía un poco de deferencia política, ¿no? De, hombre, a nosotros nos hubiera gustado porque nosotros lo hubiéramos hecho así. Bueno, ya digo, no ha habido nunca ha pasado. No es la diferencia política, evidentemente la tuve dándole esa entrada y ese discurso, y en todos los plenos le hemos ido indicando continuamente por dónde podían ir, porque estaban abiertos muchos presupuestos que no estaban utilizando. Un ejemplo es por el día que indicamos al concejal de Montes que tenía 100.000 euros para arreglar caminos, porque decía que no tenía dinero. Digo, ¿cómo que no? Usted tiene 100.000 euros de remanente de tesorería. Dice, no tengo. Si lo tiene, vaya usted al remanente y mire que tiene usted 100.000 euros. Efectivamente, tenían esos 100.000 euros y a partir de ahí pudieron hacer algunas obras antes de que terminara el año. Pero el problema de tener remanente es que termina el año y ya deja de tener vigor. Ese remanente, perdón, que son unos 20 millones de euros, si no me equivoco. Sí, pero lo que pasa es que el remanente se extrae una cantidad, tú del remanente es la cantidad global, pero le llamamos el remanente, son obras determinadas que tú apruebas en pleno para utilizar parte de ese remanente. Estamos hablando, en este caso, de en torno a 5 millones de euros que destinamos a diferentes obras, actuaciones y demás, que estaban ahí para gastar en 2023, y por eso era importante que las gastaran para que fueran ejecutadas, porque ese dinero que si no se pierde. Y de esos 20 millones de remanente que se quedaron, hablan desde el gobierno local que, bueno, que esos 20 millones están ahí, pero que ya están destinados a ciertas cosas, que no es dinero que yo pueda coger para otros proyectos. Hay algunos fondos de remanentes que están, digamos, son finalistas. El fondo el fondo de impulso es finalista, el PMS, el plan municipal de vivienda, el patrimonio municipal de suelo, perdón. Exacto. El PMS, patrimonio municipal de suelo,
es finalista, pero esos son en torno a 10 millones, tiene otros 10 millones más que puede invertir en otras cuestiones. O sea, ¿no? que estamos hablando de que los 20 millones de remanentes no están totalmente ocupados y predestinados ya. No, tienen claro, todavía... a la vista está que nosotros hemos invertido, por ejemplo, en la renovación de la fachada de los colegios de eficiencia energética, de los colegios de Tarifa, se ha hecho a través del remanente. O sea, la inversión más importante en la historia de Tarifa se hizo a través del remanente. Por lo tanto, no está todo, digamos, etiquetado y cerrado, sí, que ya está para cada cosa. Utilizar. Lo que estaba diciendo es que en un momento dado nosotros hicimos ese relevo, se lo hemos ido facilitando desde nuestra forma, pero lo último que hemos recibido es que primero nos han escuchado y segundo nos han faltado respeto porque incluso nos han dicho que se lo dijimos una vez en el pleno, mira que es que yo en el 17 os dije cómo iba la cosa. Dice, pero allí ¿quién te va a escuchar? ¿A ti quién te va a escuchar allí? Yo, bueno, pues nada, pues evidentemente no hay, digamos, si uno no quiere escuchar, evidentemente poco relevo va a tener, ¿no? Sí, puede oír pero no escuchar. Entonces, ahí... Ese paso de una bancada a la otra bancada, ¿cómo ha sido para vosotros? Ya digo, en ese aspecto nosotros creo que se ha hecho de forma rápida, bastante normalizada, hemos entendido, nosotros intentamos hasta el último momento el pacto de gobierno con Nuevos Aires, decidió Nuevos Aires no pactar con nosotros, pactó con el Partido Popular, porque una de las cuestiones más importantes que más peso tuvo en ese pacto con el Partido Popular, según dijeron, era que el Partido Popular tenía mayor cuota de poder ahora en Diputación, en Junta de Andalucía, en el Gobierno de España se creía ya era se daba por seguro y al final no fue. Y la realidad actual es que el Partido Popular a nivel de Andalucía y a nivel de Diputación nos ha abandonado, más que nunca. O sea, nos ha abandonado en el Partido Popular en ese sentido, porque nos ha hecho nosotros antes teníamos más inversiones que teníamos ahora. Por lo tanto, esa justificación que se dio en su día para, digamos, pactar con el Partido Popular aquí en Tarifa no es válida, porque no están haciendo las inversiones que necesita el municipio de Tarifa y supuestamente Nueva Aires también iba digamos, a presionar para que eso pasara. No se está teniendo la absoluta connivencia. Caso concreto, por ejemplo, la proposición no de ley que se ha presentado ahora mismo en el Parlamento de Andalucía para llevar las necesidades educativas del municipio de Tarifa con digamos, el EOE de Tarifa que hemos reivindicado históricamente, también que no haya un recorte en el personal especializado en orientación. Lo han rechazado. El único partido que lo ha rechazado es el Partido Popular de Andalucía. ¿Qué ha hecho el Partido Popular de Tarifa para que eso no pase? Otro caso concreto. Hoy hemos sabido que la playa de Atranterra está cerrada al baño porque la depuradora de Tarifa necesita una serie de inversiones, una serie de actuaciones, una estudio alternativa que habíamos hecho nosotros y demás, pero que tenían que ser refrendado y apoyado por la Junta de Andalucía y no han hecho nada. Pero parece ser que ha sido una parte de la playa, ¿no? Sí, no la playa completa. Está cerrada de 50 metros a los lados de donde está el vertido de agua. Pero la noticia, tú has visto, cierra la playa de Atranterra. Sí, bueno, los titulares muchas veces son escandalosos. El problema es ese, el daño que se lo hemos ido advirtiendo de forma continuada, el daño a la imagen que está haciendo al municipio de Tarifa de esas cuestiones, el poco compromiso que tiene la Junta de Andalucía en este aspecto y la Diputación, no te digo nada. Diputación, por ejemplo, y teniendo un diputado en Cádiz, pues precisamente en el remanente que repartía la Diputación a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes de forma equilibrada y equitativa, este año no hemos recibido nada. Pero al parecer se va a traer un dinero de la Diputación, ¿no? Pero les digo que son cuestiones que lo va haciendo a cuentagota y no por derecho. O sea, eso se tiene que hacer por derecho y digamos en los consejos de alcaldía. Eso se está haciendo a cuentagota y sin tener inversiones tan importantes como se suponía que íbamos a tener, como se suponía que por eso se había hecho ese pacto. Y también te digo, en un caso concreto, simple, tenemos una subvención para ejecutar de las luminarias LED en Tarifa, cambio de todas las luminarias del municipio, más de 1.200 luminarias, y no se está haciendo, no se ha hecho porque la Diputación se ha olvidado de meterlo en el presupuesto y estamos medio de año y todavía no se ha metido, todavía no se ha hecho ese cambio de las luminarias a LED, de halógenas. Por lo tanto, el peso político es ínfimo. Por lo tanto, esa justificación ha caído por su propio peso en este año. Se ha visto que esa justificación no era otra.
y también podemos discutir sobre ella. Pero bueno, ellos achacan mucho, la parte del gobierno local achaca mucho a que no puede atender ciertas cosas, dado a que tienen que estar con cosas del ayuntamiento que están organizando, que se encontraron en mal estado, o que había personal que no existía y que debería de haber, gente con sobrecarga de trabajo. Y en este sentido, quería preguntarte también, ya no solamente por la fiscalización que hace la parte de Diputación y tal, tenéis una diputada también, sino hablando de la fiscalización que se hace aquí, a nivel local, los números son bastante grandes, ¿no? Sí, nosotros, digo, eso era, digamos, en el aspecto de la transición, como estábamos hablando, pues evidentemente la hicimos fácil y rápida porque teníamos un trabajo, sabíamos que teníamos que fiscalizar de forma importante para ser rigurosos en nuestra oposición. En ese aspecto hemos pedido más de 1.900 decretos ya en este año. Hemos presentado 17 mociones para 5 plenos ordinarios. 17 mociones para 5 plenos ordinarios, más que no cuento ahí las mociones que hemos hecho, digamos, institucionales, que también hemos impulsado algunas de ellas. Y también pues hemos hecho más de 130 preguntas y ruegos en los plenos ordinarios. Por lo tanto, nuestra fiscalización es una fiscalización intensa y creemos que debe ser útil porque el rigor es importante cuando uno se quiere, digamos, presentar de nuevo a la siguiente elección, y sobre todo dar una explicación a los ciudadanos y ciudadanas con una realidad y sobre todo con datos concretos, ¿no? Entonces, desde el otro punto, hablan de un sobrecargo para los funcionarios, ¿no? Un sobrecargo de trabajo para los funcionarios, porque se están pidiendo muchísimos expedientes que al parecer no todos son necesarios para realizar la oposición, según el punto de vista del gobierno. ¿Eso quién lo decide? Lo decide la oposición, lo decide el fiscalizador. O sea, ¿quién decide si no es necesario o no es necesario? Lo decidimos nosotros. Y no tenéis un número límite de solicitudes. No, nosotros, evidentemente, se publican los decretos que se aprueban a lo largo del mes, semanalmente, cada semana, y nosotros miramos ese listado y de ese listado sacamos una serie de decretos. Que, por cierto, como conozco digamos, la carga de trabajo que, por ejemplo, tienen diferentes funcionarios y empatizo con ella, sobre todo con los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, hemos ideado un sistema en el que no me tienen que dar digamos, los expedientes ellos, descargarlos como tenían que hacer antes, sino que me dan el número de expedientes y yo soy el que los descarga. Bueno, el equipo los descarga. Por lo tanto... ¿Ese expediente está preparado o también tienen que prepararlo ellos? No, es un expediente, eso está en un programa que se llama APSIS, que es el programa, digamos, de la sede, digamos, la red electrónica. Y está preparado allí con darte un número. Me dan un número y yo tengo que ir mirando todos los documentos que están en ese expediente y descargándome los que necesito. En otros casos me lo tenían que dar ellos, tenían que descargarlo y mandármelo. En este caso solo me dan un número y nosotros somos los que entramos en esa cuestión. Para hacer la fiscalización. Agilizamos en esa cuestión. Evidentemente nosotros no vamos a dejar de hacerlo. Algo bien estaremos haciendo, Alberto, porque es la primera vez que pasa en la historia de la democracia que se le pide al líder de la oposición que dimita el equipo de gobierno. O sea, el equipo de gobierno le pide al líder de la oposición que dimita para que lo deje hacer su trabajo. O sea, así lo dejaron dicho en la noticia. Por lo tanto, algo bien estaremos haciendo. ¿A colación de qué te pidieron que dimitiera? Bueno, porque ellos quieren que lo dejemos hacer su trabajo, los dejemos trabajar. En ese sentido, nosotros vamos a seguir fiscalizando y denunciando lo que entendemos no se debe hacer así, o creemos que se tiene que hacer de otra forma. Sí, obviamente para eso estáis. Y para eso los votantes del Partido Socialista, y también de ganar tarifa para la gente, que tiene un representante en la oposición, os han votado, ¿no? Sí, nos han votado para que gobernemos, y ya que no gobernamos, pues evidentemente nos han votado, nos quieren que nosotros fiscalicemos. Haciendo una autocrítica, Paco. Habéis ganado unas elecciones, pero no podéis gobernar. Habéis bajado muchísimo en lo que teníais de resultados electorales de un año, de unas elecciones a la siguiente. Haciendo una autocrítica, ¿a qué crees que se debe esta bajada? Bueno, nosotros es verdad que ese análisis ya lo hicimos en su momento. Es verdad que, ya digo, en la transición ya digamos, de estar gobernando a la oposición ya lo hicimos. Es un análisis que hemos hecho de forma interna. Evidentemente, si lo hubiéramos hecho todo bien o la ciudadanía lo hubiera percibido así, pues evidentemente hubiéramos ganado, nosotros con mayor amplitud para poder gobernar, y no ha sido así. Por lo tanto, nosotros sabemos que tenemos que mejorar
en algunos aspectos, de, bueno, de ser más pedagógicos en algunas cuestiones, algunas decisiones que se tomaron, digamos, en cuestiones relacionadas con gestión diaria del día a día, porque en los grandes proyectos y las grandes actuaciones es verdad que hemos trabajado mucho y muy bien. Incluso, ya digo, en la propia pandemia fuimos el único municipio que sacó una gran batería de medidas que al final la ciudadanía pues las vio como normales o no vio la importancia de todo ello, porque se nos achaca que ellos han achacado que han tenido que ahora se ha encontrado que tienen personal, sobrecarga de personal. Pues imagínate, Alberto, la pandemia con el personal que es el mismo, o sea, no teníamos más personal antes que ahora, tenemos el mismo o menos, y por lo tanto teletrabajando con horas intensivas y reuniones intensivas para ver qué pasaba, qué no pasaba, y eso ha dejado secuelas evidentemente y sigue dejándolas por el sobrecarga de trabajo, que tenemos que trabajar fines de semana, de noche, con todo el mundo. Pero yo creo que eso lo entiende la ciudadanía, yo creo que durante la pandemia se hizo una buena gestión, y en otros casos también, pero ¿a qué achacáis esa bajada directamente de tantos votos, no? Porque a eso no es, porque ahí sí habéis estado a la altura. Yo creo, a nosotros, desde nuestro punto de vista, entiendo que es una cuestión, ya digo, de que no hemos sabido, en todo caso, a lo mejor ilusionar a la ciudadanía con el proyecto que llevamos, que es un proyecto solvente, sólido. A la vista está que hemos perdido un año entero se ha perdido, cuando ya podíamos estar, digamos, en otra casilla, en otro ámbito, y por lo tanto eso no hemos sabido a lo mejor expresárselo a la ciudadanía, la importancia y la decisión que iban a tomar en ese momento. Hombre, también la inercia de 8 años de gobierno hubiera sido que este año, si hubierais sido vosotros los gobernantes, hubiera sido a lo mejor más fácil seguir esa inercia que empezar ¿Cómo ha empezado este gobierno local? Nosotros, en ese aspecto, es verdad que ya habíamos conseguido una estabilización financiera del ayuntamiento magnífica. Teníamos ya enfocado todo lo que es el tema del urbanismo y el nuevo plan general de organización urbana, que después, si quieres, hablamos. Es decir, ya estábamos muy bien enfocados y además estábamos preparados para empezar a recibir fondos europeos, fondos Next Generation, que es donde está verdaderamente la madre del cordero para ir consiguiendo transformaciones importantes para el municipio. Pero había una deuda pública que superaba el 110%, por lo tanto tenían las manos atadas a la hora de... No, eso... esa deuda pública, las manos atadas las tiene para poder pedir crédito. Exacto. O sea, para pedir crédito. Sí. Pero nosotros no íbamos a pedir ningún crédito. O sea, nosotros la deuda... nosotros teníamos una deuda... Pero para hacer viviendas, por ejemplo, te haría falta un crédito. Efectivamente, por eso lo que utilizamos fue a Provisa, que precisamente teníamos una concejala en los últimos años, digamos en este caso Lucía, que era presidenta de Provisa, teníamos el compromiso de Provisa para hacer la de 55 y las 30. Mientras no disminuíamos el 110%, que precisamente se disminuyó el año pasado. O sea, ya la inercia te ha llevado, o sea, ya el año pasado, ya estamos por debajo del 110% de la deuda. A día de hoy estamos por debajo del 110%. Ya a día de hoy estamos por debajo del 110%. Por lo tanto, si quieres lo hablamos, no se entiende algunas actuaciones que han tenido el equipo de gobierno. Sí, bueno, han hecho una serie de actuaciones para quitar deuda, para pagar deuda, para poder estar por debajo de ese 110%. Pero ya lo estaban. Si tú me dices, es lo que te iba a decir, si tú me cuentas que ya lo estaban, bueno, hay algo hay o A o B. Yo si quieres, yo todo lo que te digo... Lo documentas. Sí, cuando quieras. Te conozco. Cuando quieras. Seguimos un poquito más para adelante. Hablando de esto, de las viviendas que estábamos hablando, de esto, de Provisa, de tal. Esas 55 viviendas, después si quieres nos metemos, o a colación me lo comentas directamente, esas 550 viviendas que también se iban a hacer. Pero primero, esas 55 viviendas que tenemos ahí, una inmatriculación doble, al final me la aprendo, la palabra, del terreno. Y bueno, desde el equipo de gobierno local dicen que ahora mismo, a causa de que está dentro de un procedimiento judicial, no se atreven a darle para adelante a ese proyecto porque si invierten un dinero y luego pierden el juicio y es del otro, se pierde. Cuéntame tú. Lo que hay es una doble inmatriculación parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el terreno es tiene dos propietarios en ese terreno, sino una parte, no hay duda, es inequívoca de que es del ayuntamiento, y otra parte hay dudas porque el ayuntamiento dice que es suyo y un privado dice que es suyo. Eso en el registro de la propiedad
apareció cuando ya íbamos allá, Provisa iba a iniciar, iba a pedir el crédito para iniciar lo que era digamos, la ¿Qué parte vivienda. tiene cada uno? O bueno, ¿qué parte segura? Hay un porcentaje, el porcentaje no te lo sabría decir, si un 20-80, vale, pero es una doble matriculación parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una parte que es segura que es del ayuntamiento y no hay duda, por lo tanto, cuando nosotros lo que decimos es, proponemos un desbloqueo para esta situación, porque se lo dijimos, todo lo que está pasando, no que seamos visionarios y futurólogos, sino que bueno, la experiencia es un grado y sabemos lo que va a pasar en ese aspecto. El caso, el procedimiento administrativo judicial que está ahí, o sea, no se ha movido desde hace 1 año y medio, 2 años, y lo que le queda. Por lo tanto, esa vivienda está bloqueada, lo que decimos, desbloqueala, haga algo, porque la vivienda en tarifa es una prioridad absoluta. ¿Qué propone el PSOE ante esas 55 pues viviendas? Lo que nosotros proponemos es una situación o algo que hicimos ya para la calle Numancia. No sé si os acordáis, la calle Numancia tenía unas rejas, digamos, una vivienda que tenía un problema de estabilización, tenía unas vallas que llevaban años ahí, las vallas esas puestas, enfrente del Bianco, para ser más exacto, y esas vallas, pues nosotros llegamos y dijimos, bueno, esto hay que solucionarlo. Hablamos con los vecinos, hablamos con el propietario, hablamos con la administración, en este caso con el juez y demás, y conseguimos desbloquearlo para que todos empezaran a abonar una cantidad y pudiéramos quitar ya la valla y pivotar y poner la solución. En el momento en que se iba a hacer eso, se resulta que había 2 casas que eran insolventes, por lo tanto se caía el invento. O sea, esas 2 personas, si no pagaban, ya no salía para adelante esa solución. ¿Qué hizo el ayuntamiento? Yo lo pongo, porque las casas eran de la Caixa, yo lo pongo y cuando la Caixa las venda me devuelve el dinero al ayuntamiento. Eso pasó. ¿Y has visto las rejas ahí? No, están pero quitadas. En este caso son 55 viviendas y si le dan la razón a este hombre. Pues te lo explico. Nosotros ahora cogemos, ¿qué proponemos nosotros? ¿Cómo se desbloquea esta cuestión? Esta cuestión se desbloquea pues poniendo en torno a 5 millones de euros del remanente de tesorería, en torno a 5 millones. Acuérdate de esta cifra, 5 millones de euros, en torno a 5 millones de euros de remanente de tesorería. Para, para que empiecen con el proyecto Provisa y pueda iniciar la ejecución del proyecto. Imaginemos, que ya digo que es difícil porque todos dicen que más que probablemente se gane el juicio, pongámonos en el caso, en el peor caso, en el que diga el juez, después de muchos años, una vez ya construidas las casas, pues las casas están construidas y demás, diga que esas viviendas son de esta persona. Pues en ese terreno solo y exclusivamente se pueden hacer viviendas de VPO. Está clasificado para eso. Es decir, esa persona si recibe ese terreno, solo podría hacer VPO. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho en ese terreno es lo que tenía que hacer él a un futuro. ¿Y si no quiere hacerlo? Tiene que hacerlo. Está obligado a hacerlo. Está obligado a hacer VPO. Porque la vivienda está sectorizada para VPO. Pero si no quiere hacer viviendas, el hombre, mi terreno es mío y no quiero hacer viviendas. Claro, entonces nosotros tendríamos que obligarlo a hacerlo porque la VPO es una prioridad para el ayuntamiento. Es lo que, podéis obligarle, o él puede coger y decir, esto no lo quiero aquí, fuera, lo derribo. ¿Podría hacerlo? No, es que no puede derribar porque es interés general. Vamos a ver, la cuestión es la siguiente. Tú haces las viviendas, o sea, el ayuntamiento hace las viviendas, él gana el juicio. Se dice, tú ganas el juicio, no pasa nada, se hace una evaluación tanto por su parte o por la parte del ayuntamiento, del Estado y demás, claro. Y se da la cantidad X, estipulada que se le tiene que dar a esa persona. ¿Que eso va a pasar estando la vivienda o no estando? Bien. Entonces, nuestra propuesta es desbloquear esto. Es que hay mucha necesidad. Hay cerca de 1.000 personas en el registro de demandantes de vivienda. No, si la necesidad es imponente. Pues lo que ha hecho el equipo de gobierno, en vez de, optar por esta solución, que bueno, puede ser de cierto modo arriesgada, pero yo digo que no es que vaya a dar dinero a fondo perdido, sino que una vez que se vendan esas casas, el dinero se revierte a las arcas municipales. Pero repito, este hombre si gana el juicio y se le ha hecho casas allí, ¿él está obligado a mantener esas viviendas? Claro, porque es interés general, son viviendas de VPO. Otra cosa sería que el ayuntamiento hubiera hecho allí una piscina o algo que no es de interés general. Pero es que es de interés general. Nadie, en su sano juicio, en un juicio, evidentemente, iba a decir, no, tire usted VPO, que en un municipio está en necesidad de VPO, porque este hombre va a hacer después otras VPO. Pero tú sabes que soy muy inquisitor en estas cosas, ¿no? Porque siempre me pongo en lo peor.
la libertad de la propiedad privada. Yo tengo una propiedad privada que es mía y por lo que esté ese suelo calificado, que tiene que ser por VPO, que tal, me parece muy bien. Pero yo lo que lo quiero es para ir allí y sentarme y ver el paisaje. Y no quiero que haya estas casas. ¿Habría alguna posibilidad de que si esas casas están hechas, el hombre las pudiera tirar abajo? No. Esa es la pregunta. No hay ninguna posibilidad. ¿Cómo? Es que nadie... No sería dinero perdido. Es a lo que yo voy. No. Si el dinero lo invierte el ayuntamiento, aunque pase lo que pase con el tema judicial, no sería dinero perdido. Jamás. O sea, lo que quiero decir es que primero, por un lado, si se gana el juicio, bien, hemos adelantado tiempo. Si se pierde, se abona la cantidad que sea, pero esas viviendas se mantienen ahí. Y es que nadie en su sano juicio va a decir, tire usted ese VPO para yo no hacer nada. O sea, es que vámonos, evidentemente nosotros iríamos a litigio y ese hombre tendría que ir a un juez para decirle, no, quiero que las tire para yo no hacer nada ahí. ¿Crees que eso es normal? O sea, ¿tendría alguna razón? La justicia yo no voy a lo normal, yo ya voy a lo que es legal. Racional. Porque hay cosas que son legales y no las veo normales. Pero yo no lo veo normal. Pero nosotros, evidentemente, el ayuntamiento no se quedaría parado, evidentemente, en una cuestión de este tipo. Yo quiero que tire usted 30 viviendas porque yo lo que quiero es tirarlas y no quiero hacer nada, quiero sentarme allí a contemplar el futuro. Y evidentemente eso no tiene visos de realidad ni de prosperar jurídicamente. Por lo tanto, lo que le pedimos es desbloquearlo, que esos 5 millones se utilicen para eso y no se utilicen para pagarle a los bancos, para pagar deuda, que es lo que han hecho este año. Nosotros hemos votado en contra de que se pague 5 millones de euros a los bancos porque no tenía sentido, porque ya hemos bajado del 110% que hemos comentado antes y porque, evidentemente, cuando tú tienes una deuda, un ayuntamiento saneado, no es que lo diga yo, lo dice el Ministerio de Hacienda, no necesitas, tú tienes una hipoteca estructurada y, por lo tanto, no tienes problemas para pagarla, porque te lo dice además el Ministerio de Hacienda. Y además, lo que se ha hecho con ese pago de 5 millones de euros no es acortar el tiempo, lo que se ha hecho es disminuir la cuantía que se va a dar a lo largo del mismo tiempo. Sí, lo que pasa es que la finalidad, según comenta el gobierno local, es eso, bajar del 110% para tener maniobra a la hora de ya del 110 ha bajado. Si bajas del 70% tienes otro margen de maniobra. Sí, digamos, en otro tiene otro tramo. Pero ya digo, es que ahora mismo la prioridad absoluta para un municipio como Tarifa, así lo entendemos nosotros, y es fundamental que lo entienda así la ciudadanía, y creo que lo entienda la ciudadanía así, para los jóvenes y las jóvenes del municipio y para los no tan jóvenes, para tener un proyecto de vida en Tarifa y para tener una vivienda asequible, es eso. Es que la opción del gobierno de PP y Nuevos Aires es esperar y no hacer nada. Esperar a que salga el juicio. Es no hacer nada. Es que llevamos un año y medio. Y después tenemos unas 30 viviendas que también se pueden empezar a desarrollar con Provisa. Se puede empezar a desarrollar. Teníamos un acuerdo con Provisa firmado y lo han desechado. Pero simplemente porque sí. Porque no quieren, porque lo quieren hacer a través de promotores privados. Pero para hacerlo por promotores privados tienen que aumentar el módulo porque no es rentable. Si tú aumentas el módulo, aumentas el precio de la vivienda también. Quieren hacer otra forma, que es alquiler con derecho a compra en vez de compra directa. Sí, pero da igual, eso es lo de menos. O sea, si es venta, compra o alquiler, eso es lo de menos. Es la base. Si tú aumentas los módulos, el módulo que ahora mismo está en el más bajo en tarifa, si tú lo aumentas, aumenta el precio de la vivienda. Hablando de aumentar, hemos pasado de 55 viviendas, vamos a subir a 550. Hablaba el PSOE de hacer 550 viviendas en la legislatura. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Nosotros, en nuestro programa electoral, lo hemos comentado en 2 años y este año también lo llevamos, dijimos que a corto plazo, el corto plazo es, digamos, en un tiempo, empezar las viviendas, que eran las de 55 y las 30 que hemos comentado. A un medio plazo estábamos hablando de las 76 viviendas en la zona de Metro Bacesa, que ya en el proyecto de urbanización conseguimos que incorporaran esas 76 viviendas también de VPO, que ya están planificadas e incorporadas, una vez que aprueben, que todavía no lo han aprobado, que ya podía haber estado aprobado desde diciembre y no está aprobado el proyecto de urbanización y de segregación. ¿Quién lo tiene que aprobar? El ayuntamiento, por decreto. ¿Y por qué no está aprobado? Pues estarán a otras cosas. Ahora sí que las hablamos. Vale. Así que las hablamos, las otras cosas de las que están. Pero la verdad es que no está aprobado. Un proyecto que son 70 millones de euros de inversión en el municipio para hacer temas turísticos. Ahí se iban a hacer un hotel de congreso y además se iban a hacer esta VPO, además de tener cerca de 5.000 metros cuadrados de terreno, digamos, espacio libre. Sí. Pero lo que quiero decir es que esa es
a corto plazo, corto y medio. Para largo plazo dijimos que había una posibilidad de hacer 550 viviendas. Pero había una premisa, ¿no? Eso es, que había una premisa. 550 viviendas siempre y cuando aprobáramos el Plan Municipal de Vivienda y Suelo. El Plan Municipal de Vivienda y Suelo aún no lo hemos aprobado, lo aprobamos inicialmente. Tendría que empezar volver a aprobarse porque no contamos con la participación adecuada. No lo hicimos bien en su momento. No todo lo hacemos bien, evidentemente. En este caso, deberíamos haberlo hecho la participación. El plan está terminado. El esquema, la planificación económica también está hecha y lo único que hay que hacer es la participación. Cuanto más se tarde en hacer la participación de este plan municipal de vivienda y suelo, más obsoleto quedará este plan. ¿Quién tiene que hacer esa participación? El Ayuntamiento de Tarifa. ¿Y por qué no se hace? Pues están en otras cosas. Según ellos, están arreglando el desastre que dejasteis vosotros. ¿Qué opinas sobre eso? Claro, realmente yo creo que eso no tiene ni pies ni cabeza. Evidentemente, Perdóname, he dicho la palabra desastre porque la he cogido literalmente de una palabra que ha dicho una persona que está en el gobierno local. No, pero igual que achacan que no hay dinero cuando le piden, mira, vamos a hacer esto, no es que no tengo dinero. Tengo dinero. Lo dicen de primera, esto es lo primero que dicen. No es que no tenemos el presupuesto, tendremos que mirar para el siguiente presupuesto. No tenemos dinero. Sí, de hecho, hoy han comentado, por ejemplo, que el plan de playa no se ha instaurado antes. No tenemos dinero, pero por ejemplo, te dicen que no hay dinero para el tema del autobús, que resulta que el primero dice el teniente de alcalde, dice que no tienen presupuesto y que tienen que hacer temas, estudiar jurídicamente cómo se podía arreglar el tema del autobús. Bueno, decía que no tenían un presupuesto porque no le dan un presupuesto por ser un menor de 50.000 habitantes, un municipio menor de 50.000 habitantes. Al no tener competencia ni tener obligación de tener un autobús, tampoco hay una subvención para que el autobús el presupuesto, la subvención la incorporas tú dentro de... Nosotros lo hemos tenido ya en el presupuesto de nuestro presupuesto. Pero no es una subvención externa, o sea, es una dotación del presupuesto. Pero eso porque tienes que crear servicio. Si quieres hablamos. El servicio... nosotros hacer un ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes no tenemos obligación, no tenemos competencia de tener un servicio de autobuses. Hasta ahora estaba funcionando de forma alegal, no en nuestro caso, sino históricamente. Históricamente. Nosotros nos enteramos de eso porque evidentemente tú entras a la alcaldía y empiezas con muchas cosas, te enteras justo cuando en pandemia tienes que cortar. Cuando es la ley de Murphy. En pandemia tienes que cortar los servicios y demás, y cuando van a empezar, pues dicen, bueno, esta gente no tiene contrato. Entonces nos damos cuenta de que tenemos que regularizar esa situación. ¿Cómo se regulariza esa situación? Por un lado, creando el servicio, pero antes tiene que hacer un estudio de viabilidad económica que está hecho, y un pliego modelo que está hecho, que lo tienen en un expediente. Se hizo un contrato menor y lo tienen en un expediente y se inició el expediente de creación del servicio. Porque se puede solicitar esa competencia aunque no la tenga atribuida. Por ejemplo, un caso concreto es que el cementerio de Facina no tenía competencia y ya crear las competencias está haciéndolo. En este caso, nosotros que íbamos a crear esa competencia y se iba a hacer. No es difícil, lo que pasa es que es un proceso administrativo. Se inició, tenemos el plan, ese estudio económico está hecho y está en el expediente, el pliego para licitación técnico está hecho y está en ese expediente, y además se incorporó posteriormente el estudio de zona de bajas emisiones que informaba sobre cuáles eran los movimientos de las personas en el municipio para ver si el recorrido que actualmente tiene es el eficiente o tiene el más eficiente o son otros. Eso está. Lo único que tenía era culminarlo. Bueno, nosotros no pudimos hacerlo, hicimos un contrato menor de un autodiscrecional porque no nos daba tiempo y por lo tanto pusimos al servicio el tema. Ellos no hicieron nada cuando llegaron, que entiendo que, bueno, no te das cuenta, tal, pues muy bien. Claro, no hubo un relevo político. Efectivamente, hace un contrato menor, igual que hicimos nosotros, y nos achacan, como nosotros no habíamos terminado el expediente, pues han tenido que hacer un contrato menor, han pasado los 5 meses de ese contrato menor, y no han hecho nada. También el servicio se ha cortado, y en vez de decir que efectivamente se ha cortado porque desde marzo a junio no había servicio, no había contratos y seguía funcionando el autobús. Alegan también que hubo una parada de 3 meses hace un tiempo del autobús. Claro. Ese es el intervalo en el que nosotros hicimos nuestro contrato menor y dijimos que íbamos a hacer eso. Ahora ha habido esa parada, ahora dicen... Cuando es esta segunda parada, cuando ellos terminan con su contrato, la empresa dice yo no continúo, dice el teniente alcalde dice no, hay que estudiar la fórmula, no hay dinero, patatín patatán.
a renglón seguido tienen los vecinos y vecinas, por la alarma social que ha creado y la necesidad que existe, fueron al ayuntamiento. El alcalde hace una declaración diciendo que allá hay contrato y que el lunes, por hoy, ya había servicio de autobuses. Yo no sé si lo ha habido o no ha habido, pero que ya había, y que era un bulo. De bulo nada, es una realidad. Y lo que pasa es que han tenido que rectificar y ha corregido, ha desautorizado a su teniente alcalde. Pero no queda ahí la cosa, sino es que nosotros que fiscalizamos el tema todavía no hemos visto ese contrato menor. No sé si está. Es más, ese contrato menor, ese tercer contrato menor, también viene con reparo, que nos achacaban a ellos el problema de que tenían un reparo en ese contrato porque no habíamos hecho nada. Ellos han tenido más de un año para arreglar esa cuestión. Este tiene un reparo porque obviamente no se puede hacer tanto contrato. Claro, pero es que el anterior también. Lo que quiero decir es que en este sentido ellos han tenido un año y las cosas, como decía, se hacen en una mañana, no se hacen en más tiempo. Es lo que tiene la política, ¿no? Que bueno, que siempre hay versiones para todo y nunca llueve a gusto de todo. Vamos a otro ámbito que en este caso te acusaban con el dedo y bueno, el camping de La Vega, que es un camping que se iba a hacer aquí en Tarifa, o bueno, no sé en qué situación está el proyecto ahora mismo, nos lo cuentan también los demás representantes políticos, hablan sobre ello. Se llegó a pedir tu dimisión, porque ese expediente lo guardaste en un cajón, que un camping es un cajón grande. Guardaste ese expediente y bueno, y pocas risas con esto porque se te podía insinuar que estabas prevaricando. Sí, de todas maneras, cualquiera que viera el pleno vería que no tiene ningún viso de realidad de ese tema. Es verdad que incluso digamos, empecé mi intervención diciendo que todo el mundo me pregunta de forma cotidiana. Dice, ¿tú qué le has hecho a Nuevos Aires? ¿Qué le has hecho a la gente de Nuevos Aires para que estén continuamente atacándote, continuamente a tu persona directamente, ¿no? Y les dije que bueno, que lo íbamos a ir viendo y esto es uno de los casos en los que lo íbamos a ver, ¿no? Esto es un expediente que iniciamos nosotros. O sea, el expediente tuvo curso en el ayuntamiento porque todos los expedientes que entran tienen curso en el ayuntamiento. Faltaría más. Te guste más, te guste menos. Obviamente gobierna para todo. Obviamente, y aparte que es un proceso administrativo que es, digamos, que legalmente tiene que tener su procedimiento. ¿Y cuándo se frena? Más, menos. Ese proceso administrativo se corta cuando llega un informe necesario, o sea, digamos, es preceptivo pero no vinculante, de la Junta de Andalucía, es un informe desfavorable, en el que comenta o dice, digamos, en términos simplificando la cuestión, que el entorno de donde se va a hacer ese camping, el hecho de que se haga ese camping allí hace que el entorno de esa zona puede provocar núcleos de población, o va a crear más núcleos de población en ese entorno. Nosotros entendimos que era el momento adecuado para, en vez de aprobar ese proyecto a través de un proyecto de actuación, con una herramienta, digamos en este caso urbanística, aprobarlo a través del Plan General de Ordenación Municipal, que además lo teníamos prácticamente terminado para licitar y por lo tanto encajaba perfectamente. Iba a tardar más, pero nos dábamos garantía jurídica para que no hubiera problemas a futuro con ese aspecto. ¿Pero lo paralizaste, Paco? Evidentemente, ese expediente no continuó como proyecto de actuación y se iba a continuar a través de, digamos, incorporándolo dentro del Plan General de Ordenación Municipal. O sea, la respuesta es no lo paralicé. Lo paralicé momentáneamente, pero no lo paralicé para siempre. ¿Cuál es la cuestión? Es que nosotros, evidentemente, en una revisión del Plan General, lo que es La Vega, donde se va a poner ese camping, entendíamos que era una zona industrial. Lo que entra allí es una zona industrial, para diversificar nuestra economía, no poner todo. O sea, es decir, todos los huevos en una cesta. Claro. No todos los huevos en una cesta. Ahora mismo lo que se pretende en esa zona, que además tiene una cementera al lado, tiene un tema de cristales en otro, en una zona ya industrial. Ya tiene una zona industrial allí, pues la cuestión es que en medio de eso van a poner un camping. No tiene sentido. No tiene sentido porque además allí, en un futuro, esperemos que no entorpezca este camping, va también probablemente las conserveras. Por lo tanto, aquello es una zona industrial. ¿Y el crecimiento natural del pueblo no va enfocado por ahí? No, allí. El crecimiento natural del pueblo va hacia la zona de Albacerrado. No va hacia esa zona. Esa zona de Albacerrado, ¿no nos metemos en parque natural? No. Zona de Albacerrado, de hecho, la zona de Albacerrado hasta llegar al cementerio tienes allí una extensión muy importante. Y aparte, lo que digo, que para esa zona, lo que entendemos que es una zona industrial. Una zona en la que, digamos, podríamos generar suelo industrial para
diversificar nuestra economía, que es importante también para el municipio ser más resiliente, que nos lo ha enseñado la pandemia. ¿Y en qué estado está ahora mismo ese, o en qué estado piensa el PSOE, o tenéis constancia en que está ese Camping La Vega? Ahora mismo, esto es una aprobación inicial que lo ha hecho el ayuntamiento a sabiendas de que hay un informe desfavorable dentro de ese expediente que puede generar inseguridad jurídica, y a sabiendas de que ahora mismo ese camping que se hace ahí le da una suerte de ventaja competitiva a los demás camping históricos, porque dices tú que haces una actividad turística diferente a la que hay en Tarifa, o que existe esa necesidad en Tarifa porque no hay camping o no hay camping de suficiente calidad. Tarifa, otra cosa no, pero camping tiene muy buenos camping. Por lo tanto, no había una necesidad imperiosa para lanzarse a continuar con este proyecto de actuación aunque se pudiera hacer después. Claro, la cuestión, ¿cuál es nuestra cuestión? Nosotros en el plan general, que es donde se discuten estas cosas, que ellos tienen parado, por cierto, lo tienen parado, y ese expediente es bastante complejo, y cuanto más se tarde en sacarse, va a quedar obsoleto, y por tanto van a tener que volver a hacerlo, y por tanto otra vez tiempo perdido. ¿Por qué está parado? Porque ellos quieren, por decisión propia, decisión del equipo de gobierno. ¿Pero está hecho? ¿Está confeccionado? No. El plan general se tiene que hacer. Lo que está parado es la licitación de lo que es el servicio para hacer el plan general, que son 800.000 euros de expediente, de contrato, porque es prácticamente un plan general nuevo. Entonces, un expediente importante que además es complejo y que ya se tenía listo para entregar, a falta de un informe de secretaría que se podía haber hecho, y cerrar ese informe y haberlo licitado. Lo tienen parado también. Por lo tanto, están haciendo modificaciones y proyectos a la carta en el municipio de Tarifa, cosa que se hacía anteriormente. Se vuelve a esos malos usos que se tenía anteriormente. Hablando de proyectos, una de las cosas que defendéis desde el Partido Socialista es que hay una falta de proyectos para la isla de Tarifa, ¿no? ¿En qué sentido está trabajando, o pensáis que está trabajando el ayuntamiento? Defendemos que hay una falta de proyectos para Tarifa. Yo creo que no hay proyecto general para Tarifa. Se está trabajando, digamos, con proyectos ya de inercias anteriores, que me parece bien, fundamental, aprovechar lo hecho, más lo deberían haber hecho, más deberían aprovechar lo ya trabajado. Pero no, lo que no se puede hacer es decir, ahora nos sentamos por primera vez con Guillermo Pérez Villalta para traer las obras de Guillermo. ¿Perdona? Si ya es que ya habíamos hecho una obra en la iglesia de Santa María para impermeabilizarla, para quitar las humedades, que al final no sirvió, pero tenemos que volver a hacerla para tener las grandes obras de Guillermo. Ya habíamos hablado con la institución en la que vinieron. No es la primera reunión, es la primera tuya. Pero que el ayuntamiento ha hecho más. Yo me imagino que se refieren a eso, ¿no? Que es la primera. No, pero no lo dicen así. No es mi primera reunión, es la primera. Entonces, quieren confundir al ciudadano con ese aspecto. Lo que te voy a decir, ¿qué proyecto tiene el ayuntamiento de Tarifa con la isla? Ninguno. ¿Por qué? Porque le hemos preguntado en pleno y la respuesta es: estamos trabajando en ello. Eso y nada es lo mismo. Eso y nada es lo mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros abrimos la isla de Tarifa en plena pandemia. Cosa que parecía que era imposible. Lo llevamos en programa y esas son de las cosas que se llevaban siempre en el programa, y de esto no la hace nunca. Pues en plena pandemia la isla de Tarifa estaba abierta, tiene un centro de interpretación en el faro de la isla de Tarifa, impresionante, unas instalaciones modernas, bastante bien ejecutadas, y la verdad es que es un emblema para Tarifa y un revulsivo también económico para Tarifa. Y es una singularidad, que es algo que no tiene nadie más en el mundo, la isla de Tarifa, en el punto más meridional del continente europeo. Por lo tanto, esa es el primer pie que pusimos allí, y ahora teníamos otro proyecto, un proyecto cultural y también ambiental en la isla de Tarifa, para que íbamos a presentar en ese derecho. La isla pertenece a... La isla de Tarifa es de dominio público marítimo terrestre, se supone que es del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pero tenía una cesión de manía, una cesión al Ministerio de Defensa, después pasó al Ministerio de Interior, pero, por ejemplo, una de las cosas que también conseguimos nosotros, un compromiso del equipo del Ministerio de Interior de Grande Marlaska, fue no abrir más el CIE de la isla. No lo abrió, y por lo tanto nos permitió, nos dio la puerta de entrada para poder abrir la isla y hacer ese uso. ¿Es el Ministerio de Interior el que todavía gestiona la isla? ¿O? Yo creo, ahora mismo las competencias están repartidas, vale. Pero lo que sí es cierto es que eso no es óbice, no te quita el poder seguir avanzando en ese proyecto. Ya te digo. O presentar proyectos nuevos. Es que la isla
si nosotros nos podemos ver si es de uno o de otro, nosotros ya abrimos la isla, ya está abierta, ya tiene un uso la isla a través de la Oficina de Turismo de Tarifa. Y nosotros teníamos ya un proyecto que podía presentarse a través del Next Generation valorado en unos 7 millones de euros para restauración ambiental, para un museo al aire libre en conjunto con Guillaume Pérez Villalta, para hacer un acuario en la zona de la isla. O sea, está proyectado y una ficha para poder desarrollarlo. De momento no tenéis constancia de que el ayuntamiento... Nada, y se lo estáis reclamando. Lo hemos preguntado en pleno. Claro, lo hemos preguntado en pleno y se está trabajando en ello. Se está trabajando en ello, no es una respuesta para un año ya de gobierno, para un lugar emblemático para Tarifa, pues debe estar ya, digamos, en puesto en marcha. Una cuestión que se nos achacó, que perdíamos subvenciones, que tenemos que tener más subvenciones. ¿Cuántas subvenciones Next Generation y demás se han tenido en este año? Cuando nosotros, gracias a nuestra gestión económica, lo que se ha podido es conseguir subvenciones, porque cuando nosotros llegamos no se podían pedir subvenciones porque teníamos deuda de seguridad social y Hacienda. ¿Este año ha traído alguna subvención desde el punto de vista de vuestra fiscalización que habéis estado haciendo y seguimiento de este año de gobierno? ¿Ha habido alguna subvención que se haya traído por Diputación? ¿Ha habido... Subvenciones, yo me refiero a subvenciones, digamos, de proyectos concretos. O sea, Munitur lo tiene, o sea, ahora mismo han incorporado una de Munitur, de municipio, por ser municipio turístico. Sí, me refiero a subvenciones a proyectos propios. Sí, claro, han entrado algunos proyectos, como digamos, para complementar el proyecto del mirador que ya lo teníamos nosotros planteado, para Dipu Invierte, el mirador de Juan Mate de Luna, que se está haciendo ahora, la Marina 1, eso se ha complementado con dinero de Diputación, pero ya teníamos nosotros el proyecto hecho y ya estaba implementado. Ese es de 2022. Claro, es que son procedimientos que obviamente, que aunque lleguen ahora, es normal. O sea, cuando pase el tiempo, si el equipo de gobierno que está ahora, dentro de 3 años ya no está y es cíclico y vuelve el PSOE, o, por decir, me imagino que ellos cuando estéis en el supuesto caso que estéis gobernando, dirán lo mismo, ¿no? Pero es que se lo traje yo. Hombre, claro, sí, no hay problema. Porque los procedimientos administrativos tienen su... Claro, que en ese sentido, ya digo que no hay problema. No, yo me refiero a las subvenciones de ellos. Claro, es más... de proyectos de ellos, ¿habéis visto alguna...? Se supone que han pedido por digamos, el porcentaje cultural para hacer el Miramar. No sabemos en qué ha quedado eso. Yo no he visto expediente en relación ni subvención solicitada. Supongo que la resolución, cuando llegue, ya la veremos en nuestro proceso de fiscalización. No hemos visto nada absolutamente, y ya digo, proyectos digamos de inversiones de obras y demás, nosotros no hemos visto ninguno de fondos europeos, de Next Generation y demás, no hemos visto ninguno. Cuando tenemos la agenda urbana local aprobada, que Next Generation tiene una línea exclusiva para la implementación de la agenda urbana local, que ya la tienen aprobada, y también tenían vanguardia en otros aspectos, ¿no? Por lo tanto, creo que ahí se está perdiendo el tiempo. Ahora te digo, bebe agua, porque lo que te voy a preguntar ahora te vas a hartar. Bueno, te hago caso. Ahora quiero comentarte un tema que también ha sido relevante en este tiempo y que se estaba llevando a la opinión pública como algo escandaloso, que han sido una subida de las tasas, tanto de agua, que es competencia del ayuntamiento, como de basura, que viene de Mancomunidad, si no me equivoco, y también de aparcamientos, ¿no? Ha habido unas tasas que se ha subido en el aparcamiento de Bolonia y en el aparcamiento de autocaravanas. Y además, la hora gratuita del retiro... que también no subida. Ya no es gratuita. Entonces, cuéntame, en referencia a esto, ¿cómo lo ves? Le llamamos el pleno de la subida. En marzo fue un pleno ordinario en el que fue el pleno de la subida. Nos subieron los aparcamientos, en Bolonia subieron en torno a un 233%. ¿Pero lo veis necesario? Nosotros entendemos que no. O sea, un servicio público, lo que tiene que dar el servicio y cubrir las necesidades del municipio. En términos generales, puede ser que un aparcamiento determinado pueda dar pérdidas, pero otro, por ejemplo, el de aquí, generaba y estaba más o menos equilibrado. Las pérdidas de uno superaba otra, o había algo más, alguna pérdida podría haber existido, pero bueno, en principio no era descabellada. Lo que entendemos es que el servicio público lo que tiene es que, afrontar principalmente un servicio y dar un servicio a la ciudadanía, tanto a nuestros vecinos y vecinas como a las personas que nos visitan. Pero vale un dinero, ¿no? Pero esos servicios valen un dinero. Sí, y para eso están los presupuestos, y para eso están los impuestos, y para eso está el dinero público, y para eso tenemos que gestionar lo público. O sea, en ese sentido, nosotros en ese aspecto, en ningún caso
no seremos nosotros, porque a la vista está y nuestros resultados económicos así lo indican. Nosotros hemos gestionado lo público de forma, digamos, rigurosa. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es, tú en un primer momento aumenta los aparcamientos, le digo 233% en Bolonia, de 1,50 pasa a 5 euros. Si ya con 1,50 la gente daba vueltas por todos lados para ver de dónde aparcaba y dónde no aparcaba y demás, imagínate ya con 5 euros que cuesta ya el servicio, no sé lo que pasara, que los pasaron este verano. El de autocaravana lo pasaron de 8 a 12 o a 15 euros, creo que fue. Y el de retiro, que dicen que no había subido, simplemente lo que antes costaba 0 euros cuesta 1,05. No sé yo si eso no es subida, que venga el que quiere y lo vea, pero eso es una subida. Lo que antes costaba 0 ahora cuesta 1,05, por lo tanto hay una subida de en torno al 100% o un 98%. Te suben los aparcamientos, porque en el caso de los aparcamientos, y además que es sangrante, como no pueden justificarlo por un tema económico, porque la tesorería dice que hay un superávit de cerca de más de 45.000 euros, por lo tanto no pueden decir que es que esté justo y demás, sino que ha habido una subida y con ganancia, porque lo han dicho ellos, no lo digo yo, lo han dicho ellos. Su mentalidad es... digamos, empresarial. El ayuntamiento es una empresa, se tiene que funcionar con una empresa pura y dura, si lo han dicho. Por lo tanto, nosotros no creemos eso, ni mucho menos. La empresa, lo público tiene que corregir dificultades a las personas que no pueden desarrollarla, ¿no? Y pero que no sea deficitario, ¿no? Tampoco. Y no lo es. A la vista está. Nosotros hemos gestionado sin déficit, aportando soluciones y sin ningún déficit en las arcas municipales. Por lo tanto, una cosa no quita la otra. Entonces, lo que quiero decir es que ellos dicen que se tiene que gestionar económica, pues ahí está, y le están sacando dinero a los tarifeños y a las tarifeñas. Más de 45.000 euros en los aparcamientos y con la excusa de que están corrigiendo un tema del cambio climático. O sea, ojiplático te quedas. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces hemos insistido nosotros para que aprueben el plan municipal de cambio climático? Infinidad de ocasiones. Es más, hemos hecho un pleno. Hemos convocado nosotros un pleno, digamos, con nuestros votos, digamos, con nuestro derecho, según el ROF, hemos convocado un pleno para aprobar el plan municipal contra el cambio climático y no lo han hecho, no han querido hacerlo. Han querido hacerlo con el argumento de que no está el alga asiática, el Rubrosteris o Camurai, no está dentro del plan general, del plan municipal contra el cambio climático. Porque emana metano. ¿Dónde está el estudio? ¿Quién te lo dice? Eso, ¿quién lo ha dicho? ¿Y dónde está el estudio que eso lo dice? ¿Dónde está? Es más, el plan municipal contra el cambio climático, si quieres, lo enseño cuando quiera, contempla Rubrosteris o Camurai, contempla la gestión en el apartado de adaptación y acciones para adaptación, contempla la gestión de especies invasoras, como puede ser Rubrosteris o Camurai, o las que puedan venir, que desgraciadamente el cambio climático va a provocar eso. Aparte que puede ser un documento vivo, ¿no? Efectivamente. Ese documento, además, así lo contempla, en 2 años tienes que hacer un nuevo inventario de emisiones, que el primer inventario no apareció ganadería, pues en el segundo inventario tienes que ver que has corregido, con tus medidas has corregido, y si no, pues tienes que volver a incorporar nuevas medidas para corregir esas emisiones. Por lo tanto, no se entiende que eso es una cabezonería no aprobarlo, porque es una cuestión que entendíamos que se debe hacer. Por eso se tiene que digamos, aprovechar el trabajo realizado. Bueno, tengo entendido que está en trámite. Sí, en trámite lleva, es que 1 año. Es que el problema es que, ¿cuál es el problema? Que nos enteramos que han solicitado a otra empresa para que lo haga. Cuando ese plan municipal de cambio climático se contó con la participación de asociaciones, de personas que interesadas en participación externa, porque es obligatorio, por ley es obligatorio hacerlo, y esas personas al final ¿en qué quedan? Una falta de respeto a esas personas. Cuando ahora una nueva empresa quiere hacer ese nuevo plan, ¿los va a llamar a los mismos? Van ahí y decir, bueno, y hay un trabajo previo, un plan municipal hecho. Hecho. Lo único que pasa es que tiene un saluda, que estoy yo, pues quita el saluda y pon a otro regidor, no hay problema. Pero apruébalo y después vas avanzando en profundidad en otros temas. Y en cuanto al tema de basura, efectivamente, ahí tienes una contradicción importante en el caso del equipo de gobierno. Nos parece que se ríen de nosotros en muchos casos, de todos ciudadanos y ciudadanas, pero es que también cuando dicen que el agua no ha subido tanto, un 24% ha subido de abastecimiento. 0,04. Sí, pero es que es un 24% de subida.
más, es que es un suma y sigue, un suma y sigue. Esa subida, más la de saneamiento, más la de abastecimiento, la de saneamiento, más la de los parkings, pero después el tarifazo de la basura. La basura, si no recuerdo mal, mancomunidad de municipios donde tanto el Partido Popular, tanto el Partido Popular como el PSOE tienen representación. El Partido Popular votó a favor de esa subida y el Partido Socialista votó en contra de esa subida. Es más, el Partido Popular, que la representación del Partido Popular en la mancomunidad son dos personas, que es el alcalde. O sea, el alcalde levantó la mano para subirle la tarifa, los impuestos a los vecinos y vecinas, y Luis, el concejal de Sanidad, también levantó la mano para aumentar los impuestos. ¿Por qué votó el PSOE en contra? El PSOE votó en contra porque entiende, por un lado, que no se ha hecho un estudio más riguroso en el caso de la cuantificación de esa subida. Entendemos que se puede afinar más en esa cuantificación, porque la ley te dice que es una ley europea que se transpone al ministerio, en este caso, y el ministerio lo pasa a las comunidades autónomas. El dinero que se recauda va a la Junta de Andalucía, por cierto, y después la Junta de Andalucía entiende que hace el dinero, hace lo que entiende con el dinero, pero que en realidad, por aclarar este tema, pues en esa normativa no te dice cuánto tienes que subir, no te dice, suba usted un 46, tiene que hacer un estudio y tiene que hacer una valoración. Nosotros entendimos, cuando nos dieron la valoración en su día, una valoración hecha muy por encima, con muchas deficiencias. Es más, entendíamos que Argisa no había hecho su trabajo para el reciclado, porque la finalidad de esta ley, de esta tarifa, sí, esta nueva tarifa, es para que la gente, para incentivar el reciclado. Sí, es decir, que cuanto más recicle, menos tarifazo te van a dar, menos vas a tener que pagar eso. Argisa no ha hecho su trabajo, por ejemplo, no ha puesto todos los contenedores para reciclar en todo el municipio, no tiene todavía los camiones, lo que son las zonas de vertido no está totalmente preparada para ser más eficiente. Eso lo tenía que haber hecho Argisa antes de empezar a cobrarle a los ciudadanos y ciudadanas. Eso se le dijimos los alcaldes del PSOE en la reunión del Consejo de Alcaldes en Mancomunidad de Municipios, y le dijimos, mientras que tú no hagas tu trabajo, Argisa, los ayuntamientos asumen ese coste. Es decir, que si hay un coste de 150.000 euros como consecuencia de esa tarifa, la asume el ayuntamiento hasta que tú no hagas tu trabajo. Cuando lo hagas, se pone en marcha. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido es el efecto contrario. A las personas dice que yo voy a reciclar, que me han cobrado cerca de 40 euros más. Sí, pues se ha metido lo de 4 meses con carácter retroactivo. Que no se debería. Y se ha metido en uno, en el primero. Queremos que es irregular. Pero entonces lo que han hecho es esa cuestión, y dice, bueno, pues yo reciclo, no reciclo. Entonces se ha pervertido el mensaje. Por tanto, no se ha hecho bien por ninguna de las partes. Seguimos, porque esto no para, como te dije a uno que estaba antes aquí que tú. Tengo más temas. Tenemos un municipio que se ha adherido al plan de municipios taurinos. Lo ha visto así el gobierno actual. Porque aquí, bueno, pues una parte del municipio está a favor de la tauromaquia, otra parte está en contra de la tauromaquia. Desde el Partido Socialista, ¿entendéis que hay una parte que quiera una cosa, otra parte que quiera otra? Como me has trasladado en varias ocasiones que te he preguntado al respecto, pero respecto a los toros y a la gestión que ha hecho de la tauromaquia durante este año de legislatura, que para eso estamos, ¿cómo lo veis? Pues nosotros entendemos que se suponía que el factor diferencial que querían incorporar como magnífica gestión y, digamos, diferenciarse de que ha llegado el cambio a tarifa, ¿no? El cambio mejor, era pues hacer toros en tarifa. Hicieron esa corrida de toros, creo que fue en agosto, la primera corrida, creo que fue en una corrida de toros en agosto, sí, en la que generaron muchas dudas, porque hubo un contrato menor cuando dijeron que no iba a costar nada a los tarifeños, y costó 17.000 euros a los tarifeños y a las tarifeñas. Por lo tanto no es nada, costó dinero a los tarifeños más el arreglo y demás, que eso, bueno, eso va de suyo, eso es en especies, pero 17.000 euros ya le costó a los tarifeños y a las tarifeñas, y por lo tanto le preguntamos, bueno, ¿cuál es la gestión de esa... ¿Cómo se ha recuperado esos 17.000 euros? Si se ha recuperado o no. Le preguntamos por el dinero, ¿dónde está el dinero de las entradas? Ellos dijeron que se le habían reclamado una rueda de prensa, no sé si ya recuerdas esa rueda de prensa. Casino. Que le habían mandado un correo al promotor, que resulta que le habían pedido ese dinero, habían reclamado ese dinero de las entradas,
que habían sido una serie de entradas, que no sé si eran, la plaza parecía que el aforo era de 2.500 personas, pues eran 1.000 entradas, lo que había testiguado el promotor del evento, decía que había generado y se la estaban, digamos, reclamando, lo dijo el concejal, pero es que 2 días después en el pleno, cuando se le preguntó por ese tema, dijeron que reclama que no tenían que pagar porque estaba implícito en el contrato, igual que habíamos hecho nosotros en la corrida de toros que nosotros hicimos en 2015. Ajá. Muy bien, ¿vale? Y entonces las 1.000 y pico entradas, de 1.000 a 1.500 entradas que falta eso, ¿qué pasa con esas entradas? ¿Que las regalaste? Y le preguntamos al alcalde y dijo que sí. O sea, que hubo 1.000 personas que pagaron religiosamente y 1.500, según el alcalde, en la plaza de toros, que no pagó. Esa es la gestión de la corrida de toros, pero es que viene un tema más serio. Pero decían, no es que no pagaran, ¿no? Decían que esa... A ver, yo lo entendí mal, porque bueno, yo me acuerdo el día de ese pleno, además fue bastante polémico, acabasteis allí como Rosario de la Aurora, y si no recuerdo mal, el alcalde decía que esas entradas estaban implícitas en el precio de la... Vamos, la cuestión es la siguiente, la cuestión es, el dinero de las entradas, por un lado se le iban a reclamar y después no se le iban a reclamar porque estaba implícito en el contrato, que te lo he dicho yo, está implícito en el contrato. ¿Y las otras 1.500? Las otras 1.500... O sea, si ellos han vendido 1.000 entradas registradas, que es lo que supuestamente tenía que pagar, pero después al final no pagó porque no hubo cesión. Estaba dentro del contrato. No hubo cesión de la plaza de toros porque está implícito en el contrato y por lo tanto no tienen que pagar una tasa. Exacto. X. Pero en un primer momento, cuando nosotros empezamos a preguntar por la improvisación, por el estrés, por lo que ellos se ponen nerviosos en esas cuestiones, porque no tienen ni idea, pues empiezan a saltar con diferentes cuestiones, como ha pasado con el tema de autobús, como ha pasado con muchas cuestiones. Pues en esta dicen que le han pedido una sesión y le han pedido el dinero. Y han registrado que han vendido 1.000 entradas. Sí, pero las otras 1.500 decían que de alguna manera estaban compensadas con lo que habían los beneficios. Las otras 1.500 las regalaron. Eso fue lo que dijo el alcalde al final, ¿no? Es lo que, vamos, escucha el pleno, revisa el pleno. 1.500 entradas. Entonces, pero es que eso es un tema de gestión de la plaza, de esa corrida de toros, pero es que la novillada es peor aún. La novillada hicieron una cesión. O sea, iniciaron un expediente de cesión para que no les criticáramos otra vez lo mismo. Iniciaron un expediente de cesión a prisa y corriendo. Pues no lo terminaron. No tanto así que no lo terminaron, que el secretario hizo un informe, el secretario general del ayuntamiento, un informe negativo en relación a esta sesión. O sea, cuando le ceden al final, y al final se la ceden de todas maneras, por cuestiones de seguridad y por cuestiones de que no han presentado la documentación en regla. Y levantan ese reparo y ese informe negativo del secretario porque dicen que la Junta de Andalucía ha autorizado el tema. La Junta de Andalucía autoriza ese evento a ese promotor, pero con una cláusula diciendo que salvo las pertinentes licencias que tengan que sí, que no es desarrollar. No es eximente de que tenga que tener unas licencias municipales. Pues entonces, en ese sentido, hay un informe desfavorable a la Secretaría con un reparo importante por parte de la Secretaría en temas de seguridad y en temas de gestión de documentación, y evidentemente nosotros estamos estudiando esa cuestión porque es muy grave. O sea, que la gestión en cuanto a los toros como que tampoco. Tenemos que no ha sido brillante, por decirlo de una forma. Seguimos aún más para adelante y ahora nos vamos con una parte que también nos influye, sobre todo ahora en verano, ¿no? Tarifa deja de tener una bandera azul en playas porque tenemos, entre otras cosas, un tubo arco que nos está fastidiando, vertiendo una serie de aguas y fecales que van mezcladas con pluviales, que la solución venía por unos bombeos, que ahora por unos filtros para mantenimiento sólido. Todas estas cosas me lo va a explicar tú ahora mejor. Así que cuéntame, Paco, ¿en qué situación has visto que este gobierno ha estado gestionando este tubo arco durante este año? ¿Qué soluciones le están dando a día de hoy y qué propuestas tiene el Partido Socialista? Nosotros en ese tema, igual que en otras cuestiones de infraestructura, la verdad es que trabajamos intensamente, como en Atlanterra pusimos en marcha un terciario para reutilizar el agua y hemos hecho una serie de infraestructuras, cerca de 3 millones, 4 millones de euros enterrados bajo tierra, no se ven, pero son fundamentales para mejorar el servicio de agua en otros lugares. En Tarifa hemos hecho inversiones muy potentes, tanto como desbloqueando el canon de mejora local cuando llegamos, además de inversiones propias en diferentes cuestiones claves para el ayuntamiento, como tener grupo electrónico en diferentes sitios. Por lo tanto, y en el caso del tubo arco era una cuestión
clave y primordial tener una hoja de ruta para solucionarlo definitivamente. Nosotros entendemos el tubo arco, ese vertido es un vertido que está autorizado, aunque parezca sorprendente, dentro de la autorización ambiental unificada está ese vertido, por lo tanto es legal ese vertido. Lo que pasa es que nosotros entendíamos que ese vertido no era lógico, no era normal que estuviera ahí. Lo dijimos desde cuando todavía estábamos en la posición y se inició la depuradora, y cuando nosotros entramos al gobierno fuimos a la Junta de Andalucía insistentemente para que nos dieran una solución definitiva. Conseguimos, antes de que nuestros compañeros del Partido Socialista en el gobierno de la Junta de Andalucía, digamos, perdieran el gobierno, conseguimos un documento, que lo guardo como oro en paño, en el que dicen que se comprometen a hacer el proyecto de conducción de desagüe del tubo arco de Tarifa. La Junta de Andalucía se compromete. Por lo tanto, eso se ha ido desarrollando. Cuando nosotros estábamos en el gobierno, hemos insistido a la Junta de Andalucía de forma reiterada para que licite ese proyecto. El proyecto ya está hecho, redactado. Se licite la redacción de ese proyecto primero. Sí. Ya está hecho, o sea, ya está redactado, ese proyecto ya está redactado, y a partir de ahora lo que se tiene que hacer es licitar el proyecto en sí. Y dirá, bueno, ¿habrá dinero o no habrá dinero? Dinero hay, porque también nos preocupamos de que en el plan hidrológico andaluz incorporaran, de la Junta de Andalucía, incorporaran 5 millones de euros para precisamente para ese proyecto de tubo. ¿Y se está haciendo? Ahora mismo está parado. ¿Por qué? Porque nuestros compañeros, que son del Partido Popular y Nuevos Aires, que era el partido que se había presentado con el Partido Popular, porque estaba en la Junta, estaba en Diputación, iban a presionar, iban a conseguir muchas cosas para Tarifa, todavía no ha conseguido que eso, desde hace 1 año y medio, 2 años, está hecho, se empiece la licitación. Pero si está hecho... No ha empezado la licitación. No se ha empezado la licitación. Mientras tanto, en paralelo, lo que se consiguió es que eso es para el tubo arco, eso es una conducción de desagüe, por decir una tubería, que se fusiona con el emisario submarino, que ahora mismo está en una situación bastante precaria, pues es muy antiguo, se fusiona, se hace una estructura nueva, unificada, y se hace un tanque de tormenta para que precisamente el agua llegue ahí primero y después se pueda expulsar de forma ordenada. Esa es la solución definitiva a los vertidos en la playa de Los Lances allí. Esa es la definitiva, que ya digo, que está ahora mismo parada, sin visos de iniciar, cuando han ido ellos a hablar con Antonio Sanz, han ido a hablar, pero todavía no han traído una fecha diciendo esto se va a empezar a licitar en tal fecha. No hay una fecha. ¿Pero por qué no hay esa fecha? ¿Porque hay una paralización voluntaria del equipo de gobierno? No. ¿O porque la porque la administración de la Junta de Andalucía no lo saca, tiene muchas cosas, pero para eso estamos nosotros, ¿no? O sea, tú no puedes esperar sentado como dijo el concejal de Monte. No, es que el proyecto de asfaltado de la carretera de Betis, yo he llamado, pero bueno, que cuando nos toque el turno. Digo, que llevan 3 años para hacerse ese proyecto, tú tienes que insistir día y día y día para que ese proyecto se haga. Confiemos pues en este caso, que sea, ¿no? En este caso, pero es que hay en ese sentido, eso se tiene que hacer. Que está la hoja de ruta hecha, que ya la marcamos nosotros, pero también marcamos otra hoja de ruta inmediata, que era el revoque del agua cuando llueve. Hay un revoque de agua, y ese revoque de agua hace que el paseo marítimo pues se llene de aguas pluviales y aguas fecales en esa zona. Pues se consiguió, gracias al Ministerio de Hacienda, ya traen unas subvenciones, y se consiguió, entre las diferentes inversiones que se hizo, una inversión de un bombeo en esa zona, poner activo ese bombeo para que no haya revoque, sino para que el agua salga toda por el tubo arco. Por lo tanto, de forma inmediata, eso ya está hecho. Eso ya está hecho, gracias a esa subvención. Pero se ha hecho después de este invierno. Claro, eso se ha terminado la obra bueno, todavía no se ha terminado, desgraciadamente, porque en fase de terminación de esa obra se ha hundido el tubo arco y ahora han tenido que sacar un contrato de emergencia para poder... Pero bueno, por lo menos en ese sentido se está trabajando. En ese sentido ya se había dejado el proyecto hecho, financiado y simplemente para ejecutar. Se ha ejecutado ahora porque estaban pidiendo los materiales y demás, y por lo tanto cuando llegan los materiales ahora es cuando se ha hecho ese proyecto. Esperemos que consigan terminar la obra de emergencia del tubo arco y consigan finalizar también el bombeo para que no haya revoque, porque el problema que tiene Tarifa, que supongo que todo el mundo lo sabe, es que las aguas fecales con las pluviales están unificadas, no hay red separativa, y gracias al canon de mejora que nosotros también hemos aprobado, que son en torno a 3 millones de euros, que se tiene que ejecutar por parte del equipo de gobierno, que todavía no han ejecutado nada,
se tiene que ir progresivamente cambiando, haciendo redes separativas en las diferentes urbanizaciones. Ya en las nuevas, en el Olivar, lo que se ha hecho es la red separativa, incluso verterlo a un sitio que no sea Las Cañas, sino que sea el Olivar. Exacto. Bueno, están trabajando en ello, por lo menos. En ese aspecto tenemos tranquilidad de que se está haciendo cosas y de que se están avanzando. Yo creo que no se está avanzando como se debe avanzar, Alberto, de verdad te lo digo, porque es que es verdad que es un tema tan capital, tan importante, que deben estar continuamente, es que no puede estar un año y medio un proyecto ya redactado y no licitado con el dinero. Hay que insistir. Es que efectivamente, o sea, lo que no puedes esperar a que te llegue, que te llueva del cielo, no, tú tienes que insistir, la gestión municipal y la gestión del día a día es esa. Y si no te hacen caso, vas. Y si no te hacen caso, vas otro día. Y si no, otro día. Y eso es lo que veo que falta. Hay una excesiva dejadez por parte del equipo de gobierno en esos aspectos. ¿Pero no crees que están ocupados en otras cosas también? Ellos decían lo que te decía, ¿no? Antes, de que lo que achacan es que no han podido gestionar muchas de las cosas o de sus proyectos, porque cuando han encontrado el ayuntamiento no se esperaban encontrarlo con los... Porque no han hecho su labor de oposición, porque llegan y se creen que el ayuntamiento era un mundo de yupi. Pero que la han encontrado muy mal. No, es que no la han encontrado muy mal. Es que si yo te puedo decir cómo es un ayuntamiento mal, sí. Te lo puedo explicar yo cuando entré. Yo solo soy el mensajero. Pero es que eso es un ayuntamiento digamos, en quiebra, prácticamente quiebra técnica, nos lo encontramos nosotros, que fue por lo que hicimos la moción de censura. Y por la que hicimos también por la regeneración democrática en este ayuntamiento. Por los malos vicios que tenía esta administración, que desgraciadamente estamos volviendo a ver en la nueva administración, desgraciadamente. Por lo tanto, lo que nosotros le achacamos al gobierno es que ha habido mucha dejadez. No hay planificación, se trabaja a bote pronto. Evidentemente, todos los días te salen cuestiones. Dinos a nosotros que nos surgió una pandemia mundial. O sea, ¿de qué es que me parece ridículo que achaquen que es que el ayuntamiento está regular cuando nosotros tuvimos que gestionar una pandemia y nos achacan además cuando nos dicen que por qué no lo has hecho, que has tenido 7 años. Perdona, 7 años con 2 años y medio de pandemia de por medio y cuando entramos rectificando o corrigiendo la situación económica del ayuntamiento, perdona. Entonces, me parece ridículo por parte de quienes achacan que hemos estado 7 años y nosotros no lo hemos hecho, cuando efectivamente nosotros hemos estado preocupados por otras cuestiones que ya digo, en temas de agua, en temas de nueva infraestructura, en temas de subvenciones, en infinidad de cuestiones, que evidentemente todo bien no lo hemos hecho y todo no se puede hacer, por eso nos presentamos de nuevo para seguir desarrollando proyectos en tarifa, pero evidentemente... ellos no pueden decir... O sea, lo ven como una inactividad. A mí me suena una mala excusa. No puedes poner como excusa que tienes poco personal. Tienes poco personal, búscate las vueltas para intentar desarrollar, buscar otras alternativas, y cuando no es por temas de personal y cuando es tema de proyectos, de generar proyectos y de generar nuevas actuaciones en el municipio, eso no es problema de personal, es un tema de planificación a futuro. Que eso no existe ahora mismo en el equipo de gobierno. Otro tema también que ha sido convulso, por decirlo así, ha sido la fuga de agua en la piscina municipal. En este sentido, el Partido Socialista se posicionó pidiendo explicaciones de cuantía, de por qué. ¿Qué respuesta habéis obtenido al respecto? ¿Y cómo veis la gestión que se hizo? Nosotros lo que veíamos alarmante, la piscina estuvo cerrada un tiempo antes de que se detectara la fuga, y la fuga se detectó el 27 creo que de abril o del mes anterior, se detectó, y ese mismo 27 se abrió sabiendo que había una fuga. Se abrió la piscina sabiendo que había una fuga, y así lo ha sí, decían que era para mantener el servicio, sí, y no... Efectivamente, para que mucha gente la necesita, mantener el servicio. Exacto. Eso no lo puede aislar de un contexto de sequía extrema, un contexto en el que ahora mismo toda gota de agua es importante, la eficiencia del sistema es importante. Nos están pidiendo que seamos pulcros en el consumo de agua, y se le pregunta a la concejala de deporte que cuál es el problema, y dice, no sabe cuánto se ha gastado de agua, no lo sabe, pero que no le importa, que el servicio tenía que estar abierto, que no le importa, pero porque el servicio se tiene que dar, ¿vale? Duchas de las playas no están activas. Nos hemos enterado por los empresarios que el concejal de Playa y Turismo dice que no se van a abrir las duchas porque hay un bando de sequía. Bando no hay.
Hay un único bando para Tranterra, por lo tanto ese bando no existe. No sé si un decreto, no sé por dónde va, pero bando no hay. Pero las duchas no están abiertas. ¿Qué es por la sequía? Perdona. Eso también es un servicio municipal. ¿Qué pasa? En un lado hay un problema de sequía y en otro no. Aclaremos el tema, seamos coherentes y planifiquemos y si somos coherentes, por lo tanto nos saldrán estas cuestiones. Yo no estoy diciendo que tenga que abrir las duchas si sí o si no. Entiendo que las duchas se pueden abrir, nosotros teníamos pensado incorporar un sistema para temporizar la apertura de ducha, para que el periodo de noche o tal no estuvieran abiertas continuamente. Tenemos incorporado ese sistema que íbamos a desarrollar, y yo no sé cómo lo quieren hacer, pero matar moscas a cañonazos no es la solución. No es la solución, porque como hay basura en el centro, al lado de los contenedores pequeños, quito los contenedores pequeños. Y el servicio que se le está dando a las personas mayores del centro, principalmente, que ahora tienen que irse mucho más lejos para tirar la basura. Sí, hablaba vuestro compañero de oposición de un castigo colectivo, no justificable, ¿no? No lo es. Le digo, es matar moscas a cañonazos. Tú, les advertimos, cambias los contenedores de un sitio a otro. En el Calzadilla de Telle lo pones al lado de donde estaban antes, sabiendo, pues ya hemos pasado por ese puente, que eso iba a ser un problema. Se lo advertimos, se lo decimos. No soluciona el problema de basuras que hay alrededor, pero es que además ahora lo han tenido que cambiar otra vez, porque se lo dijimos, se lo advertimos, ahí no van a caber los contenedores nuevos. Pues nada, pues en ese sentido hay mucha soberbia, no se escucha y hay una falta de planificación. Y nosotros lo hacemos, ya digo, de forma constructiva. Evidentemente hacemos nuestra labor de fiscalización, y evidentemente lo hacemos notar, lo publicamos, evidentemente, lo decimos en los plenos, evidentemente, porque es nuestra labor. Y tenemos que la ciudadanía tiene que saber que hay una alternativa. Que las cosas se pueden hacer de otra manera y ya pueden juzgar, pues pueden ver que está bien o está mal. Tú no puedes decir, por un lado, que no te importa el agua que se está perdiendo, que ya digo que hay gente que sabe del tema y tal, y dice que podría estar perdiendo hasta 6.000 litros al día, por lo tanto, en torno a 250 metros cúbicos o 250.000 litros de agua se han podido perder en los meses que han estado, el mes que está abierto, y si no ha abierto para la fuga, y lo has abierto porque tienes que dar un servicio. ¿Y ahora en las playas qué pasa? Pero entonces, ¿desde el PSOE veis bien la subida del agua municipal, del impuesto, de la tasa? ¿Qué tiene que ver la churra con la merina? Si se sube el agua y esa subida además va por tramos, el que llega al tercer tramo de consumo de agua le sube más, eso sí, puede ser que también ahorre agua. Pero el agua municipal no se paga. El agua municipal está dentro del contrato. Eso no se paga, es decir, lo que estamos hablando y aparte del contrato, lo digo por mirar el agua y la sequía. Claro, aparte del contrato, o sea, nosotros lo que estamos en contra de la subida del agua, y te lo digo y lo dijimos en el pleno, dijimos por qué estábamos en contra. Estábamos en contra porque el desequilibrio económico que tenían que argumentar desde Aqualia no existe. Estamos convencidos de ello. Por un lado, por una parte, en Atlanterra. Digamos, ahora mismo el agua, no ha habido cortes de agua en todo el verano pasado por las obras que se hicieron para que no hubiera problemas, por lo tanto había un consumo continuado de agua en Atlanterra, por lo tanto que es el sitio donde más agua se gasta, han tenido un ingreso mucho más constante y más potente este año pasado. Las viviendas con fines turísticos antes pagaban el módulo de domicilio y ahora pagan el módulo de empresa. Por lo tanto, desde hace 1 año y medio, 2 años, están cobrando módulo de empresa. Por lo tanto, han aumentado ingresos y somos el municipio en proporción más viviendas en fines turísticos hay en la provincia de Cádiz. Porque esa ha sido la excusa que he puesto para subir el agua. El agua que Aqualia... únicamente se puede subir cuando hay un desequilibrio económico. Exacto, que Aqualia tiene un desequilibrio económico dentro. Y nosotros estamos diciendo que no existe y se lo hemos advertido al interventor y se lo hemos advertido al equipo de gobierno. No hay ese desequilibrio económico porque conocemos el servicio, conocemos el sistema. Ellos van a argumentarlo, pero nosotros entendemos que no y por lo tanto se debería haber profundizado en eso. Si se tiene que subir, se sube. Si nosotros no, o sea, para cumplir, para exigir hay que cumplir, evidentemente. No, si, además... si tú le exiges a Aqualia una serie, o a cualquier ciudadano una serie de cuestiones, tú tienes que cumplir, tienes que ser ejemplar. Esa era nuestra filosofía. Y por lo tanto, si nosotros nos demuestra un desequilibrio, pues nosotros tenemos que subir el agua. En este caso, nosotros entendíamos que no había un desequilibrio, por lo tanto, estábamos en contra de esa subida. Estábamos en contra. Pero te lo traslado porque lo que se habla en la sociedad, te lo traslado desde el punto de vista del ciudadano. Yo como persona puedo entender más, menos, conocer más o conocer menos. Pero en términos generales, sí que es cierto que había una contradicción ahí en cuanto se ha criticado pues duchas, tal,
la piscina, que ha habido un gasto de agua enorme, y sin embargo cuando se sube el agua, supuestamente, según lo que tú me estás diciendo, por también mirar el ahorro del agua, en plan sequía que estamos, se sube el impuesto para que haya un menor consumo, según ha referido el alcalde. Entonces... Pues no, el alcalde no lo... discrepo con el alcalde, discrepo con el alcalde. No, pero discrepo, te lo digo porque eso, los módulos de los que estás hablando, eso ya se hizo anteriormente. Se incorporó, se aumentó el módulo fijo de las grandes industrias, se aumentó, eso se hace, esa filosofía ya estaba dentro de lo que son las tarifas en sí. Eso no ha cambiado. Y hablando en la subida, lo que ha cambiado es simplemente aumentar, le han hecho una fórmula polinómica que han aumentado, digamos, proporcionalmente, pero no han cambiado, digamos, los módulos en sí. Lo que han hecho es subir. Por lo tanto, esa filosofía de que quien más consume, más gasta, además desincentiva ese gasto, eso evidentemente lo hemos hecho nosotros. Lo hicimos cuando cambiamos las tarifas y además cuando nosotros hemos incorporado el terciario en Atlantera, que es el sitio donde más se consume agua potable y además para jardines y demás, pues eso hay una tarifa nueva, una tarifa diferente para que ellos se vea más atractivo coger agua regenerada que agua potable para ahorrar agua en ese aspecto. Eso sí es una gestión real en ese sentido. El alcalde lo que no puede venir a decir es que ha aumentado el agua para que se consuma menos. Una falacia, porque no, los módulos ha cambiado. En teoría es lo que comentaban, ¿no? Los módulos no. Lo que comentaban era que había una subida de agua y que eso va a repercutir sobre todo los que superen que lleguen al tercer módulo por gasto. Entonces eso también es una de las medidas que se está haciendo para que ese gasto disminuya. Eso es lo que ha comentado el alcalde, para que se consuma menos agua. Pero que ya digo, que eso que aunque ya digo que no es que es una falacia, yo digo, porque bueno, eso ya está, la filosofía ya estaba incorporada dentro de las tarifas, por decirlo de una forma, y aparte ellos dicen que la subida es pírrica, o sea, por una parte dicen que la subida es pírrica, pero por otro lo suben para desincentivar sí, porque dicen que no se va a notar mucho a la gente que consuma poco, pero se va a notar más a la gente que consuma más. Lo que quiero decir... Hablando de gastos, Paco, perdóname, porque el agua nos ha quedado claro. Bueno, si te ha quedado claro, ya me callo. No, tú puedes hablar lo que quieras, pero que quiero que también que me toques, hablando de estos gastos del agua, de que obviamente el alcalde tiene una opinión, tú tienes otra, por eso pero lo que quiero decir es que si estás preocupado por el agua, la ejemplaridad es fundamental. Tú lo que no puedes decir en un pleno que te da igual lo que has gastado de agua por dar servicio y después pedirle a la ciudadanía que ahorre agua. Eso no cuadra. Y después no cuadra que las duchas estén cerradas porque ahora sí hay sequía. No cuadra. Es un sinsentido. Es a lo que yo iba, es a lo que quería retomar. Era volver ante esta crisis que hubo del agua en la piscina municipal, ¿qué soluciones podían haber visto desde el Partido Socialista que no se han hecho, que se han hecho de mala manera? Hombre, lo primero que hubiera hecho es cerrar. No abrir. No es cerrar, no abrir. Es que ya estaba cerrada. Alberto, es que, sí, bueno, me refiero. Es que la diferencia es mantenerla cerrada. Es que nos ha pasado. Nos ha pasado en otras ocasiones, cuando se ha cerrado la piscina, nosotros precisamente la hemos cerrado por una cosa y se ha mantenido más tiempo cerrada. Si eres usuario de la piscina, desgraciadamente te habrá pasado que se prolonga ese cierre porque se surgen otras averías. Entonces, lo que debería haber hecho es no abrir, implementar, digamos, la solución lo antes posible y abrir cuando esté la fuga solucionada. Lo que nos puede decir es que como tengo que dar un servicio, lo doy el servicio, no espero pues 15 días más, porque la gente lo necesita y efectivamente lo necesita, pero también es verdad que estamos en un contexto de crisis climática, un contexto de sequía, y lo que está es tirando agua potable. Y después me dices por otro lado que no vas a abrir las duchas por la sequía. No, perdona, o una cosa o la otra. Seguimos con otras declaraciones que habéis dicho también, que habéis observado durante este año de gobierno, que ha sido un gasto sin control, son las palabras que lo definen. Pero bueno, ha sido, ¿cómo veis desde la formación socialista el gasto que ha tenido, pues, por ejemplo, obras y servicios? Esa es una cuestión que te comentaba antes. Vuelvo a un tema de vicios, de malos vicios. Nosotros cuando hicimos la moción de censura en su día, evidentemente lo hicimos principalmente por un problema económico y por una regeneración democrática y seguridad jurídica.
¿Qué quiere decir con esto? Que evidentemente esa fue la filosofía y eso se ha mantenido en todos los años de gobierno, aunque hayan cambiado, digamos, los compañeros de viaje, pero la filosofía se mantuvo. Estamos viendo que esos malos vicios se están volviendo. Se han gastado más de 300.000 euros sin control, solo en el caso de materiales de obra. Más de 300.000 euros. Que entendemos que, evidentemente, tú tienes que hacer obras. Sí, claro. Bueno, nosotros también hacíamos obras, pero lo hacíamos a través de un contrato, lo hacíamos a través de unos contratos menores, lo hacíamos a través de una serie de procedimientos para ver si había consignación económica, para saber qué se sacaba y qué no se sacaba de las diferentes empresas. Evidentemente, hay un procedimiento. En este caso, los 300.000 euros, más de 300.000 euros se han gastado sin ningún control. Ha llegado la factura por sorpresa al ayuntamiento y el ayuntamiento lo ha pagado sin saber si había dinero. Por lo tanto, cuando una asociación o alguien dice, por favor, ¿me puede hacer esta obra? Y dice, no, es que no tenemos el presupuesto o no tenemos dinero, perdona, que te has gastado 300.000 euros sin saber que tenías dinero y ahora por 15.000 euros, 20.000 euros me estás diciendo que no tienes dinero. ¿En qué se gastaron ese dinero? ¿Se sabe? O... Sí, en materiales de obra, en hormigón, en zafarraya, en materiales de construcción en términos generales. Después hay más. Pero esos gastos son puntuales, son gastos de contratos que nos podía hacer, que también nos pasaba a nosotros. Que digo yo que no es una cuestión que no pase. Lo que nosotros destacamos en este aspecto es que en materia de obra y servicio, de una forma puntual, te puede pasar, puntual. Pero aquí estamos hablando de 300.000 euros. Eso es un modus operandi, de nuevo, en el ayuntamiento en el que se está haciendo un gasto sin saber si tiene. Sí, que no es una cosa puntual que haya podido pasar una vez, sino que ha pasado varias veces con un acúmulo de 300.000. Es más, los pagos justificados y las cuentas justificativas de las diferentes empresas, de las diferentes áreas de trabajo, ahí están teniendo reparos continuamente por parte de intervención cuando se justifican. Y cuando nosotros llegamos en 2015, el interventor nos sugirió que las quitáramos porque había un mal uso de eso. Y ya está volviendo a pasar. Por lo tanto, lo que alertamos es que cuidado, que es que están habiendo malos usos del tema. Y por lo tanto, un descontrol en ese aspecto puede llevar otra vez a una situación compleja del ayuntamiento. No creemos que pase porque evidentemente hemos hecho nuestro trabajo muy bien hecho y evidentemente está muy bien saneado el ayuntamiento, está muy bien estructurado. Pero evidentemente son más de 300.000 euros en 6 meses. Servicio de playas, cambiando de tema, ha habido una presentación del día 15 del servicio de playa de socorrismo. Yo he sacado este mismo tema también con los compañeros que tienes políticos de otras fuerzas políticas, sí, por favor. Y bueno, se argumenta desde el equipo de gobierno que el servicio de playas es muy extenso en número de socorristas, a diferencia de otros sitios, tenemos 30 y pico kilómetros de playa, y por lo tanto tiene un coste muy elevado. Por eso no se ha implantado un servicio de playas antes, no porque no haya habido una previsión o una gestión del servicio de playas. No se ha implantado antes porque no hay dinero para implantarlo antes. Le encantaría tenerlo desde 1 de junio, pero cuesta un dinero que no se tiene. Partido Socialista, cuéntame qué es lo que ves de este servicio de playas que se ha presentado el día 15. Bueno, por un lado, nosotros conseguimos tener servicio de playa en playas determinadas, las más destacadas, en Semana Santa. Está dentro del contrato y este año no han puesto servicio de playa en Semana Santa. Ha llovido, Paco. Es que da igual, tú lo tienes que tener la previsión, o si no lo tienes, en el puente podías haber trasladado ese servicio de playa al puente, pero tenías que tener, es que el servicio de playa no es servicio de playa, que es lo que nosotros decíamos, tú presentas el 15 de junio, pues menos mal que no es antes, porque si entonces sí hubiera cogido el toro, pero por 3 sitios, no solo por uno, por 3 sitios. Presentan servicio de playa, servicios de socorrismo, vigilancia y limpieza. Lo presentan y lo que hacen es presentar al personal con las ambulancias, pero si miras a la playa, las torres de vigilancia no están puestas, el balizamiento no está puesto, es decir, cuando un socorrista tiene que decir vente para acá, vente para allá, donde están los canales de navegación, no están puestos, no estaban instalados, el refuerzo de papelera en las diferentes playas no estaba instalado, por lo tanto, el 15 que presentan bombo y platilla, servicio de vigilancia, socorrismo y limpieza, no es completo. Entonces no lo presentarlo cuando tengas completo, porque esto es postureo. O sea, nosotros aunque le moleste la palabra, es postureo. Ha habido mucho postureo en este año y poca gestión, es lo que le hemos dicho en muchos casos. Tú no puedes llegar, es decir, hemos llegado a tiempo, el 15 tal, y después miras a la playa
Y resulta que los chavales no tenían, los trabajadores y trabajadoras del servicio de playa no tenían digamos, el material, la infraestructura necesaria para hacer un servicio, tener un servicio eficiente y eficaz. Bueno, lo achacan a la falta de dinero. No puede ser. Es que no había dentro de esos 20.000 euros de remanente, por ejemplo, por preguntar, no lo sé, 20.000 euros, vamos, 20 millones de remanente, ¿había una partida destinada para esto previamente? No. ¿O cómo se gestiona esto? Esto, digamos, el servicio de playa está dentro de los presupuestos. Está, digamos, incorporado dentro del presupuesto y tiene en torno a 800.000 euros, creo que es lo que tiene, o 700 y pico mil euros. 700 y 900.000 euros es lo que tienes para el servicio de playa, o sea, socorrismo, vigilancia y balizamiento. La instalación de torres también se hace a través de un contrato menor, que eso lo hacemos nosotros y lo han hecho también. Y también el tema de lo que es la limpieza de playa va a través de una encomienda de Urtaza que se genera y se le da un importe que es uno de los mayores importes. Está el de limpieza viaria, que es el mayor, y este está también de 100 y pico mil euros, que se le da a Urtaza para que haga esa encomienda. Por lo tanto, no es un problema de dinero. El dinero lo tienen. Es un problema de planificación y de gestión. Si tú, además, el día que, aunque te llueva, ya empiezas a generar movimiento en Bolonia y en la playa chica y demás para que pueden poner los balizamientos, aunque no haya, pero tienes el balizamiento ya puesto, ya has adelantado trabajo en playa aprovechando que en Semana Santa se tiene servicio de playa, pues lo que hace es que cuando llegue el momento ya tienes la inercia de trabajar en ese aspecto. Ahora mismo, pero el problema de todo esto es que han presentado allí el servicio de playa, el servicio de vigilancia, socorrismo y limpieza. Y no había prácticamente nada montado en las playas. Entonces creemos que eso es postureo y poca gestión. No es un problema de dinero, porque el dinero lo tienen. El dinero está en el presupuesto y lo tienen contemplado en el presupuesto. Y se supone que nosotros, cuando nos fuimos, teníamos que verlo, eso se tiene que gestionar desde octubre, no hay que no aguanta. Yo han tenido un año para hacer este tipo de cuestiones. ¿Ese dinero es suficiente para poner un servicio de playa, ya no en Semana Santa, ¿vale? Que bueno, que también. Pero me refiero, porque él se lo transmitía, decía, en vez de un 15 de junio, el verano empieza antes. No, ahora mismo no. Ese dinero está estipulado para el contrato que tiene del 15 al 15, del 15 de junio al 15 de septiembre. Ese dinero para el contrato tiene eso en torno a 900.000. Yo veo bien que si se consigue que los ayuntamientos tengan dinero para este tipo de servicios, perfecto. Mejoramos la financiación. Claro. Pero si queremos tenerlo nosotros porque queremos dar un mejor servicio, lo pagamos. Lo ponemos en eso y lo quitamos de otro, pero para eso tiene un presupuesto. Es que el presupuesto de este año son 25 millones. Que está aumentando el presupuesto, que nosotros empezamos un presupuesto de 21 para gastos y ya está casi en 25. Que no está mal, ¿no? Para ir terminando, Paco, hemos hablado del pasado, hemos hablado del presente y ahora voy a hacer que haga un poco de adivino. Y quiero que me cuentes un poquito cómo veis desde vuestra formación política, cómo va a ser esta evolución de la coalición Partido Popular NAT durante estos 3 próximos años que le quedan en teoría de candidatura, o sea, de legislatura, perdón, y cómo veis de sólida esa coalición. Bueno, nosotros creemos que prácticamente se difuminan. O sea, un partido que era independiente, que era el NAT, nosotros en los plenos no vemos el mismo argumento en prácticamente todas las mociones que son políticas. Sabes que muchas mociones llevamos mociones políticas y demás, y el argumento es prácticamente gemelo. O sea, está absolutamente difuminado ese aspecto. Por tanto, yo creo que NAT ha perdido identidad. Entiendo, porque lo dice la ciudadanía, la decepción de mucha gente que la ha podido votar por aquello de que un partido independiente, ¿no? Entiendo su decepción, entiendo que este año ha sido absolutamente decepcionante para ellos. Se ha fagocitado, perdón. Sí, esa es la palabra. Ha fagocitado el Partido Popular el término. Nuevos Aires. Bueno, o están que hay en el proceso, por lo tanto, yo entiendo la decepción de muchas personas, entiendo la decepción de muchos votantes del Partido Popular, entendían que iban a solucionar los grandes problemas de tarifas, que hicieron campaña para ello, que era el tema de limpieza, el tema de jardines. No se ha solucionado, O sea, si tú haces tu campaña, la basas, ¿por qué no tienes programa electoral? O sea, el programa electoral no existe. Se suponía que iban a hacer una feria cofrade,
que es lo único que escuché yo que iban a hacer así y tal, y no la he visto. Pero su campaña la basaron en que no había las palmeras y los jardines, básicamente. Entiendo que en lo que está el alumno necesitan ahí teníamos un amplio margen de mejora y teníamos la solución para hacerlo, para mejorarlo, y lo íbamos a hacer. Y estaría ya hecho. Ellos no. Si es tu baza, entiendo la decepción también de mucha gente este año, pues no ha habido gestión en ese aspecto. Es un tema clave para ellos. ¿Y en el futuro? Clave. En el futuro yo veo esta coalición, evidentemente, que llegará al final del mandato. Yo no veo ahí problemas. Están muy cómodos unos con otros. Y por lo tanto entiendo esa decepción de personas que entendían que por ejemplo, votaban un partido independiente para tener identidad propia. Lo entiendo. Lo entiendo. Y entiendo cómo muchos votantes están en eso. Nosotros, en el futuro, que es lo que me gusta, de lo que creo que debemos hablar, nosotros tenemos que tener estos 3 años, que parece mucho tiempo, pero es poco, rearmar nuestro proyecto, ilusionar a las personas, seguir reuniéndonos con la ciudadanía, con asociaciones, rearmar nuestro proyecto, hacer un proyecto que vuelva a ser ilusionante, que las personas vuelvan a confiar en nosotros, para que dentro de este año la gente sepa que tienen una alternativa mejor para gobernar el municipio, para que llegue mejor estado de bienestar, estén mejor en su vida cotidiana, en su vida diaria, y eso es lo que tenemos que hacer en estos 3 años. ¿Para qué? Para que dentro de 3 años estemos en buena posición para volver a gobernar este municipio, porque verdaderamente tenemos el mejor proyecto y el proyecto más ilusionante. Pues Paco, yo como siempre, decirte muchísimas gracias por dedicarnos este ratito. Espero que no hayamos aburrido a la audiencia. No creo. Nos ponemos ahí a discutir. No, pero hablar contigo nunca es aburrido, porque uno, por lo menos yo, siempre me llevo algo, siempre aprendo. Tú sabes que me llaman Bob Esponja, que yo voy aprendiendo, me encanta aprender de la gente que sabe más que yo en muchos campos, que es tu caso, sobre todo en la referente a política y a cómo funciona nuestro ayuntamiento, porque... No, ahí soy un neófito. Me encanta aprender y yo creo que hoy hemos aprendido todos mucho, no solo con tu intervención, sino también con la intervención de los otros 3 líderes políticos, y por eso hago extensivo este agradecimiento a los 3, pero sobre todo a ti ahora que estás aquí, y muchísimas gracias por estar aquí, Paco. Ya sabes, aquí tienes tu casa, cuando quieras, volvemos a hablar otro ratito y te pongo el vaso más grande de agua. Muchas gracias, Paco. Y hasta aquí nosotros la última entrevista que hemos tenido en esta ocasión con Paco Ruiz Giralde. Muchísimas gracias a todos. Seguimos en Tarifa al Minuto.